Mi suegra exige una llave de nuestra nueva casa a pesar de que ni mi esposa la quiere cerca, pero le doy una falsa y es arrestada intentando usarla. Sé que el título suena mezquino y lo es. Lo admito por completo. Pero a veces la mezquindad es el único idioma que ciertas personas entienden. Y mi suegra es totalmente bilingüe en eso. Tengo 31 y llevo casado con mi esposa, de 33 años. Tenemos un perro al que llamaré Peludo porque, bueno, es peludo, y porque no quiero doxearme. Es simultáneamente el segundo animal más tonto y el primero más dulce del planeta. Una vez se estampó contra una puerta de vidrio 3 veces en un mismo día. Si te preguntas por qué no ganó el primer lugar en lo primero, es porque eso está reservado para mi suegra. Que no sé qué puesto ocupa en dulzura, porque es más ácida que una batería de coche. Fuimos al veterinario pensando que quizá estaba mal, Peludo, no mi suegra. Por suerte, el veterinario dijo que sus ojos estaban bien. Es que no es muy listo, pero lo amamos, quizá más por eso. No compartimos el mismo sentimiento por mi suegra. Compramos nuestra casa hace alrededor de un año. Es en un barrio donde la gente no se aparece sin avisar. Esa última parte era importante para nosotros, específicamente para mí, porque mi suegra, a quien solo llamaré mi suegra porque criatura de cuernos que lanza fuego por la boca y tiene una verruga con vida en la frente, iba a ser demasiado largo para escribir cada vez que la mencionara. Tiene un historial de aparecer sin avisar como si fuera un deporte competitivo. Algunas cosas ya saben de mi suegra, pero déjame decirte otras. Tiene 62, está jubilada de haber trabajado atormentando niños, porque era maestra, vive sola a unos 70 minutos de nosotros, ¿y cómo lo digo? No tiene concepto de los límites. Cero, ninguno. Mi suegra cree que ser la madre de mi esposa le da acceso irrestricto, a cualquier hora, a la vida de mi esposa, a la casa de mi esposa y al marido de mi esposa. Sí, ese último sería yo, por desgracia. En nuestro viejo departamento se aparecía cuando le daba la gana. Volvíamos del trabajo y mi suegra estaba sentada en el sofá mirando sus programas porque había conseguido una llave del administrador del edificio diciéndole que era el contacto de emergencia de mi esposa. Supongo que sentar su culo a ver sus novelas era la definición de emergencia. Tuvimos que sacarle la llave, porque ni siquiera mi esposa podía tolerarla. También compramos un pastel grande para nuestro administrador y le dimos una foto de ella. Le indicamos que ella no podía entrar, no importa cuánto llore o cuánto mute en algo más horrible. Si hubiéramos podido conseguir una orden de restricción en ese momento, créeme que tendríamos como 4. Al parecer, no había cometido ningún crimen, a pesar de las cosas que veía en la televisión que deberían ser considerados crímenes contra la humanidad. En el departamento viejo, mi suegra hacía lo que yo terminé llamando inspecciones de los martes. Aparecía algunos martes al azar, siempre martes, nunca otro día, lo cual de alguna forma es a la vez predecible y desquiciado, y venía a revisarnos. Era tierno, porque en realidad pensaba que iba a entrar a nuestro apartamento. Mi esposa la detenía en la puerta y le decía que se buscara un empleo o un hombre y que dejara de molestarnos. Alguna vez me senté con mi esposa a hablar sobre su madre, porque su infancia debe haber sido interesante, por decirlo amablemente. No obtuve nada, a ella solo se le arrugó la cara y envejeció 20 años de solo pensarlo. Lo que sí sé es que siempre tuvo poco contacto con ella, pero desde que se casó conmigo y no fue invitada a la boda, por extraño que parezca, es como que se metió en su vida de nuevo. Mi esposa rara vez le daba razones para eso, sus conversaciones eran del estilo, vete de mi casa ahora. Pero aún así mi suegra no entendía. Cuando compramos la casa, vimos una oportunidad de alejarnos lo más posible de esta mujer. La búsqueda de casa fue interesante porque uno de los criterios para el agente era que la casa tuviera defensas contra suegras. Nada ilegal, nada de ballestas o cosas raras. Queríamos una calle donde pudieras ver los autos acercándose desde lejos y que estuviera en el lugar más molesto para visitarnos. La puerta principal tenía que tener un buen cerrojo y suficiente fortaleza estructural para que no eche su peso encima y la tire abajo. Quería una puerta trasera que se cerrara por dentro con cadena, no solo con la perilla. La agente probablemente pensó que estaba bromeando, hasta que un día la conoció por accidente y desgracia, y nos consiguió este equivalente de búnker militar para suegras. Lo primero que dije cuando nos dieron las llaves, antes de meter una sola caja, fue, mi suegra no va a tener una llave de esta casa. Mi esposa estuvo de acuerdo. Fue hermoso. Si solo hubiéramos podido instalar trampas para oso, probablemente hubiera dormido como un ángel. Por primera vez en años teníamos una casa, que es mejor que un apartamento, pero también una que no conociera mi suegra. A mi esposa le gustaba, a mí me gustaba, a Peludo le gustaba, y la verruga peluda de mi suegra estaba lejos. Debo mencionar que si le dimos una llave de repuesto a una persona, nuestro vecino de enfrente, un bombero retirado llamado Hank, para emergencias reales. Hank es el tipo de persona que cuida tu casa cuando te vas de vacaciones y te saluda desde su entrada mientras riega su césped impecable. Jamás ha entrado a nuestra casa sin invitación. Jamás ha reorganizado nuestros gabinetes. Se nota que es de esas personas que da una orden y la acatas. Así debe mantener a raya a su césped,
Porque le debe dar órdenes de cuándo crecerá, porque siempre lo tiene parejo. Mal si eres césped, bien si tienes una casa protegida de suegras. ¿Puedes notar por qué Hank necesitaba una llave y mi suegra no? Hank es probable que se encargue de los ladrones él solo y luego llame a la policía para decir que fue en defensa propia. Mi suegra entraría a mi casa y deberías llamar a Seguridad Nacional para que nos defienda. Mi suegra estaba bloqueada desde mucho antes de que nos mudáramos a la nueva casa. Eso no le impidió comenzar a preguntarnos con otros números o cuentas acerca de dónde nos habíamos mudado y cuándo obtendría una llave. En los siguientes meses, mi suegra intentó de todo. Desde hablar con nuestro antiguo administrador, al que prácticamente le habían cortado la lengua, hasta llamar a nuestros amigos. A mi esposa le enviaba mensajes del tipo, ¿y si hay un incendio y tengo que sacar a Peludo? ¿Y si se revientan las tuberías cuando estén de vacaciones? ¿Y si tengo que regar sus plantas? Todas las cosas de las que se puede encargar Hank. El resto del mundo no tiene suegras metiches y nada de esas cosas les impide vivir la vida. ¿Qué hacen estas personas sin mi suegra? Exacto, cantar de felicidad. Mi suegra probó con la culpa, soy tu madre, no confías en mí. Mi esposa no pudo contenerse de responderle antes de bloquear, porque eres mi madre, no confío en ti. Probó con la seguridad. ¿Y si me caigo en tu porche y no puedo entrar? Bueno, puedes intentar con no venir a nuestro porche, madre. Probó con la manipulación emocional, solo quiero sentirme bienvenida en la casa de mi hija. No queremos que Satanás se sienta celoso de que le dimos la bienvenida a él y no a ti. En este periodo hablamos con 3 abogados diferentes para encontrar una manera de que se detenga. Las 3 respuestas, en diferentes términos, fueron, mientras un juez no considere que sus vidas corren riesgo, no hay mucho que puedan hacer. No los está difamando, no los está amenazando, incluso parece que se está preocupando por ustedes. Si saca la carta de ancianita angelical, van a perder dinero en honorarios. La policía dijo algo similar. Mi esposa preguntó si las cosas cambiaban si la vida de su madre corría peligro, pero ellos solo se miraron entre ellos para averiguar si debían arrestar a mi esposa, así que la abracé por los hombros y la saqué de allí. Sí, ya estaba arrugando su cara de nuevo. Aun cuando mi suegra no sabía la dirección y era súper incómodo para llegar, apareció en nuestra puerta. En este punto podríamos habernos mudado al otro lado del país, lo cual era poco conveniente con nuestros trabajos, e igual hubiera aparecido. No sabemos cómo lo descubrió, pero allí estaba. Teníamos cámaras, así que pude ver cómo esa verruga nos saludaba, o quizás eran los pelos que salían de la verruga, que se movían con el viento. Mi esposa se arrugó más, a Peludo se le crisparon los pelos, no quiere perder su segundo lugar, y yo estaba, ¿por qué a mí? ¿Quién fui en otra vida para merecer esto? Traía una bolsa de una tienda local y dijo, les compré toallas de mano nuevas y otras cositas para nuestro nuevo hogar. Nos miramos todos con cara de terror, pero mientras mi esposa se deshacía de su madre, yo pensé en una solución. Si la policía no iba a hacer nada porque no había hecho nada ilegal, quizás deberíamos darle un empujón para que hiciera algo ilegal y al menos le llamaran la atención. Mientras mi suegra continuaba diciendo que le abriéramos, que había venido a buscar su llave, aun sin saber cómo nos encontró, yo tomé a mi esposa y la aparté para hablar con ella. Mi suegra creo que dijo que había traído un collar de electroshock para Peludo, para disciplinarlo un poco. Pero puedo haber sido yo escuchando mal. Aunque no es la única vez que sugirió algo así, aun cuando no era malo, solo un poco lento para pensar. Le dije a mi esposa que deberíamos darle una llave a mi suegra. Mi esposa me miró como si hubiera sugerido adoptar un tigre. Dijo, necesitas una ambulancia, estás teniendo un derrame cerebral. Yo dije, escúchame. Puede que haya estado hablando con Hank el otro día, y puede que me haya sugerido tender una pequeña trampa, si ella intenta usarla, llamamos a la policía y quizás nos consiga una orden de restricción. Mi esposa me miró unos 10 segundos. Luego se le dibujó una sonrisa, ¿le vas a dar una llave falsa? Yo respondí, le voy a dar una llave que se vea exactamente como la de la casa, pero que no abra absolutamente nada. Mi esposa lo pensó como un segundo y dijo, hazlo. Logramos que se fuera tras 30 minutos en nuestra puerta. Llamamos a Hank para que se habituara a ella y también a la policía, que básicamente nos dio su versión diaria de, pero no está haciendo nada malo, solo trajo regalos. Al día siguiente fui a la ferretería, compré una llave en blanco que combinaba con el estilo y la marca de nuestra cerradura. La mandé a cortar al azar, para ninguna cerradura, solo un corte cualquiera. Se veía legítima. Entraba en la cerradura y giraba un poco, pero no abría nada. A la siguiente vez que mi suegra vino sin invitación, mi esposa salió a interceptarla en la puerta. Le hizo prometer que si no aparecería más sin invitación, la cual nunca iba a recibir, le daría una llave, pero solo para emergencias, que de ningún modo debía usarla para entrar cuando quisiera. Tampoco le explicó que era para usar en nuestra casa, eso nunca se mencionó en las grabaciones de la puerta de entrada. Solo se dijo que le daba una llave. Según mi esposa, a mi suegra se le iluminó la cara como si le hubiera dado un boleto dorado. De hecho, la abrazó y estaba llorando. Dijo, gracias,
que significaba mucho y que iba a cumplir con su palabra. De hecho, ya tenía comprado un llavero especial para esa llave. Durante los siguientes 2 meses, mi suegra estuvo sospechosamente sin aparecer. Enviaba mensajes por otras cuentas, pero solo para preguntar si la invitábamos. Por desgracia, eso no podía ser considerado como acoso. A menos que Facebook nos diera los datos, como la IP, para vincularla a ella, podía ser cualquiera. Y todos sabemos que Zuckerberg no entrega esas cosas a menos que haya una orden judicial. La cual no tenemos porque no podemos comenzar el caso por falta de pruebas. Mi esposa también lo notó y una noche dijo las palabras exactas que atraen a la desgracia: mi mamá ha estado portándose muy bien últimamente, tal vez lo de la llave sí ayudó. Yo sentí un nudo en el estómago, porque esos son siempre las últimas palabras antes de que todo se vaya al demonio. Debo explicar algo sobre mi suegra y Navidad. Para mi suegra, Navidad es un evento olímpico. Lo planea desde septiembre y cada año, su movimiento estrella es sorprendernos la mañana de Navidad apareciendo antes de que despertemos para traer regalos. En Nochebuena, me aseguré de que el cerrojo estuviera echado. Lo revisé 2 veces. También me desperté temprano, como a las 5:30, con una silla cuidadosamente colocada hacia la puerta, mirando desde la ventana. Si no aparecía, comía algo de la noche anterior y me volvía a dormir, no había daño. Si aparecía, era hora del juego. Mi esposa vio la silla la noche anterior y me preguntó si de verdad iba a vigilar. Yo dije: llevo meses esperando que la maldita policía haga algo, no quiero solo mostrarle las cámaras, también quiero que la atrapen intentando entrar. Esto es personal. Negó con la cabeza porque ella era de las que pensaban que no iba a hacerlo. Mañana de Navidad, sonó mi alarma. Bajé en calcetines, pero no hice café porque nuestra cafetera es ruidosa y no quería alertar a Peludo, que duerme en la cocina y le ladra a todo, incluido su propio reflejo, y podía arruinar todo. Peludo siguió dormido, bendito sea. 6:14 de la mañana. Había luces en la entrada, el sedán blanco de mi suegra, justo a tiempo. Se bajó cargando 2 bolsas, seguramente regalos y cosas para el desayuno. Subió los escalones del porche. La vi por la ventana mientras dejaba las bolsas, metía la mano en su bolso, sacaba la llave y la metía en la cerradura. Giró y nada. La sacó, la miró, la volvió a meter, giró otra vez. Nada. Intentó empujar la puerta mientras giraba. Intentó con ambas manos. Se alejó un paso y miró la cerradura como si la cerradura la hubiera traicionado personalmente. Yo estaba en la silla, café en mano, viendo esto en vivo como si fuera el mejor programa de televisión. No podía apartar la vista, aunque sí hice la llamada. Probó la llave 4 veces más. Cada intento más enérgico que el anterior. En el tercer intento, de verdad metió el peso del cuerpo contra la puerta mientras giraba la llave. Como si el problema fuera falta de fuerza. Por suerte, la puerta era a prueba de eso. En el cuarto intento, sacó la llave por completo, la levantó hacia la luz del porche, la examinó, y le sopló. Les juro por Dios que le sopló como si fuera un cartucho de Nintendo de 1992, y la volvió a meter. No funcionó porque jamás iba a funcionar porque estaba cortada para abrir nada. Incluso probó la puerta trasera, que además tenía una cerradura distinta donde su llave falsa claramente no entraba. Volvió a la puerta principal, lo intentó otra vez, y luego se quedó en el porche con las manos en la cintura mirando la puerta, como si estuviera personalmente ofendida por la madera. Creo que podría haber habido más intentos, pero la policía llegó y Hank llegó con ellos cuando escuchó la patrulla. Le preguntó qué estaba haciendo ahí, a esa hora, en una casa que no era de ella. Intentó explicar que tenía una llave y planeaba darnos una sorpresa. Salí y se le iluminaron los ojos pensando que yo iba a aclarar todo y dejarla entrar. Ya tenía el vídeo del día que le entregamos la llave y aclaré, por si no se habían dado cuenta, que mi esposa siempre dijo que era una llave, no la llave de nuestra casa. Además, era una llave que solo debía usar en caso de emergencia. Los policías le preguntaron cuál era la emergencia, y ella dijo que pensaba que yo le estaba haciendo algo a mi esposa. Paso por el lugar, a esta hora de la madrugada, y me escucho decir que le haría daño. Y lo hizo cuando tenía bolsas de regalos y algo para preparar el desayuno. Esperaba que la policía le dijera algo y que sirviera como prueba para una orden de restricción, pero fue mejor, o peor, depende de cómo lo veas. Ella ya estaba enojada conmigo, porque se dio cuenta de que la habíamos engañado. Comenzó a gritar que yo abusaba de mi esposa, que debían arrestarme, que solo era una madre preocupada por su hija. Mi esposa y hasta Peludo ya habían bajado tras escuchar los ruidos, así que estaban parados en la puerta. Mi esposa con la cara arrugada de ver a su madre, o tal vez porque tenía razón. Mi suegra comenzó a decirle: dile lo que este hombre te hace. Mi esposa, que se había perdido media conversación por llegar tarde, estaba con cara de ¿qué carajos? La policía tampoco entendía nada, era demasiado temprano y estaba cubriendo el turno de la noche de Navidad, así que te puedes imaginar que no había suficiente café para aguantar esta mierda por la mañana.
Entonces ella comenzó a gritarles a los policías que si no me arrestaban, los denunciaría por incompetencia. Al principio, cuando ella descubrió que le habíamos puesto una trampa, pensaba que Peludo perdería su segundo lugar y tendría que bajar al primero. Pero luego hizo esta jugada maestra y se aseguró el primer lugar. Porque la policía le pidió que los acompañara, porque no puede amenazarlos con una denuncia falsa esperando que arrestaran a alguien sin pruebas. Tras eso, cuando la policía se fue con ella, hicimos el desayuno juntos y nos dimos nuestros regalos. Luego de eso, nos acercamos a la comisaría y presentamos el formulario para pedir una orden de restricción. Ahora estamos cruzando los dedos, pero con toda la situación y su actitud, esperamos obtener una. Tal vez no pronto, pero lo consideraremos un regalo de Navidad aunque pasen semanas. Edición, para aclarar algunos puntos de mi historia. Desde el momento en que se puso así de intensa que intentamos conseguir una orden para ella. De hecho, llegamos a presentar 2 formularios, pero fueron desestimados porque no había razones para impedirle a mi suegra acercarse a nosotros. Mi esposa lo había intentado antes de conocernos, con los mismos resultados. Una vez intentamos que nos diera pruebas cuando enviaba mensajes en cuentas nuevas, para demostrar su acoso. Pero o es más inteligente de lo que pensamos o solo tuvo mucha suerte, porque nunca conseguíamos nada. Que ella diga, soy tal persona no hace que la persona que está realmente detrás de esa cuenta lo sea. Cualquiera puede hacerse pasar por otra en Internet. Necesitamos algo como una selfie o lo que sea. Ahora bien, algunos comentaristas preguntaron por historias de mi esposa cuando era adolescente y más contexto de por qué se le arruga la cara con ver a su madre. No hemos hablado mucho de estas cosas, pero me ha dado el permiso de contar esta historia para todos ustedes. Yo solo he vivido lo del último tiempo, lo cual no es mucho, pero respetaba los deseos de mi esposa de tenerla lejos cuando la conocí. La historia sucede cuando mi esposa tenía cerca de 16 años y estaba estudiando en la casa con un novio. No eran novios aún, pero tampoco eran solo amigos. De todas formas, no estaban en la habitación fumando, teniendo sexo y preparando rituales satánicos. Solo estaban en la sala estudiando para un examen. Mi suegra llegó a casa, mi suegro ya no estaba en la escena, eso es para otra historia, y básicamente comenzó una cruzada para saber qué estaban haciendo. Le explicaron que solo estaban estudiando, no había nada raro. Lo que para mi suegra no era suficiente, debían haber estado teniendo una orgía segundos antes de que llegara y solo estaban actuando. Como resultado de lo que pensaba, acabó echando a los golpes al amigo y nunca llegaron a ser novios. Más tarde, los padres del chico vinieron a la casa, y ella los corrió con un bate de béisbol. Le gritaron vieja loca y mi esposa tuvo mucha vergüenza de ir a la escuela las semanas siguientes. Lo bueno es que este chico no se lo contó a nadie, pero prefirió alejarse de mi esposa o los padres le dijeron que no se acerque. Hay más historias de mi esposa con su madre, pero no tengo permiso para contarlas. Solo me dio esa porque sabían cuánto ustedes habían insistido. Luego de eso, mi esposa se fue a los 18 de la casa y mantuvo un contacto muy bajo, solo para que su madre no pierda la cabeza. Sabe por experiencia que su madre, cuando la cortas totalmente, algo que sucedió en sus 20, puede ser mucho peor. De hecho, la madre se mudó aquí, no son de esta ciudad, luego de lo sucedido cuando cortó el contacto completo. Tenía sus dudas de hacerlo de la llave, pero también confiaba en mi plan. Casi me olvidó. Entró muchas veces a nuestro apartamento con su llave de emergencia. Solo que nosotros lo supimos el día que la encontramos sentada viendo las novelas. Antes de eso lo hizo sin que nos diéramos cuenta. Según ella, para ayudarnos a mantener el lugar limpio y ordenado. No sé si lo hizo porque no nos dimos cuenta de que estaba más limpio que lo habitual, o no hizo nada y se sentaba a ver sus novelas. Luego de eso le quitamos la llave y cambiamos la cerradura, y comenzamos a planear la mudanza. Por eso a mi esposa no le parecía tan raro que nos encontrara, ya lo ha hecho cuando llegó a esta ciudad. Pero esperaba que fuera diferente conmigo en la casa. Actualización 1. Sé que la gente quiere más detalle de mi esposa, pero si ella no quiere contarlo, no lo hará. Esta es mi historia, y no la de ella, así que tampoco va a crear una cuenta para contar su parte. Si algún día lo hace, serán los primeros en saberlo, pero es probable que nunca lo haga porque no está interesada en eso. Vengo con una pequeña actualización para hablarles de que esta vez nos aprobaron la orden de restricción. Es genial, porque las cámaras de los policías, donde ella se vuelve loca y los amenaza, pueden haber ayudado. Me refiero a esa que están obligados a tener enfrente de ellos. No sé cuánto influyó la llave o no. Al menos sirvió para que ella perdiera la compostura y todo se desarrollara de esta forma. De cualquier forma, ella tiene la orden de restricción y es lo que importa. No es que esperemos que ella no aparezca, no somos tan crédulos. Pero si lo hace, podemos llamar a la policía y ya no es una viejecita entregando regalos. Ahora es catalogada como una delincuente y terrorista. O bueno, quizás no tanto, pero sí como algo que a la policía no le gusta y la puede arrestar. Ella no fue arrestada ese día, pero sí se le dieron algunos pequeños cargos por amenazar a la policía. También por lanzarle un golpe a uno de ellos.
Yo no estaba prestando atención en ese momento, porque estaba viendo a mi esposa parada en la puerta. Pero luego, viendo las cámaras más tarde, cuando me contaron eso, veo cómo intenta forcejear con ellos porque no le hacen caso y ella le golpea el pecho a uno de los uniformados. Hemos tenido unas lindas fiestas y un buen comienzo de año, pero no voy a decir nada por temor a que eso se arruine. Si no tengo más actualizaciones, esta será la última. Si regreso, es porque mi suegra también lo ha hecho. Actualización 2. Hank es una especie de seguridad del vecindario porque ahora que está retirado no tiene mucho que hacer. No es de las personas que se sientan a ver novelas o tejer calcetines para sus nietos. Es más bien de las personas que detecta a una ardilla robando una porción de pastel que habían dejado enfriando en la ventana. También correrá a esa ardilla por el bosque y le obligará a escupirla. Es una versión de David Goggins, pero siempre lleva camiseta. Nosotros habíamos salido de viaje, y la casa estaba sola. Mi suegra lo descubrió de alguna manera, quizás pasando por la calle de enfrente. Hank dice haber visto su coche y anotar su matrícula, pero nuestra cámara no llegaba a verla. Esta vez entró usando nuestra llave, pero para golpear el cristal de una de nuestras ventanas. Lo sabemos porque se ve hacerlo en las cámaras. Aunque no se nota con la definición con qué objeto lo hizo, sí dejó la llave falsa dentro de la casa, así que al menos la cargaba con ella ese día. Alguien escuchó algo, lo que hizo que alertara a Hank y llamaran a la policía. Hubiera preferido la versión de Hank persiguiendo a mi suegra por el bosque y gritándole «No te escondas, te voy a encontrar», mientras mi suegra se escondía detrás de un árbol. No tomó nada y no llegó a hacer demasiado dentro de la casa, porque la policía llegó en 10 minutos. Pero fue arrestada por violar la orden de restricción, al acercarse a nuestra casa, y por allanamiento de morada. En total, 7 meses de prisión domiciliaria. Sí, tiene una tobillera y todo. Le preguntó al juez qué pasaría con la orden luego de cumplir su condena. El juez tuvo que explicarle lo que era obvio, que la orden continuará mientras la renovemos, y que violarla de nuevo, aunque sea solo para estar cerca de nosotros, podría conseguirle otra bonita tobillera por más tiempo. Ahora bien, te aconsejo no leer la siguiente parte si no quieres recibir spoilers. La vamos a renovar. No es la mejor forma de comenzar el 2026, pero hay personas que han tenido peor suerte que nosotros, como conseguirse una tobillera. Edición, no tenemos planes de mudarnos. Primero, nos costó mucho conseguir la casa como para venderla en tan poco tiempo. Ya hemos trabajado en ella y nos hemos encariñado. Segundo, si nos mudamos, podemos despedirnos de nuestra orden de restricción. A menos que la modifiquemos con nuestra nueva dirección y mi suegra la descubra porque está en los papeles que le entregan a ella. Nuestra mejor opción ahora es que ella sea tan tonta de volver a violar la orden, y le den otra nueva tobillera por 1 año o 2, sería un bonito regalo de Navidad. En especial para Peludo, porque eso le aseguraría el primer lugar a mi suegra.